Ya. Buenas noches, profesor. Vamos a presentar nuestro tema titulado Protestas peruanas. Los integrantes somos Alejandro Palomino, Jason Yatas, Brandoli Lozano, Naomi Juárez, Daisy Rojas y quien le habla, Leslie Taquire. Violaciones de derechos humanos. Como se menciona en el texto, en el caso de Juliaca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que en esta ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de los agentes del Estado que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas como de terceras personas, como fuera indicado todo esto en el marco de una compleja situación violenta que inició con enfrentamiento dentro del perímetro del aeropuerto, en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos, fuegos y pirotécnicos. La respuesta del Estado frente a las propuestas estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por el número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impacto de armas de fuego. Considero que ante lo presentado que se debe llevar a cabo una investigación profunda ante los hechos registrados sobre las presuntas violaciones de derechos humanos que se originó en nuestro país, de manera seria, eficaz como amerita el caso. Doy el pase a mi compañero. Bueno, para empezar, quiero hacer unas citas de lo que es según Salazar en 2023, que nos menciona las protestas en Perú sorprenden por su duración, simultaneidad y la ausencia de líderes políticos o civiles visibles. Los manifestantes, en su mayoría de regiones andinas y excluidos de progresos económicos, se confrontan con un sector urbano excluyente que los enfrenta con un estigma y represión. En un país con medio centenar de pueblos indígenas, el clasismo y el racismo han inclinado la balanza para determinar quién puede protestar o quién puede merecer vivir. Bueno, en general la cita sugiere que las protestas en Perú tienen profundas raíces sociales y económicas y que están motivadas por la exclusión y la falta de represión de ciertos grupos en el proceso de toma de decisiones. Además, se señala que el problema o el conflicto se agrava debido a los problemas de clasismo y racismo en el país. Es importante comprender estos factores para analizar adecuadamente el contexto de las protestas y buscar posibles soluciones que promuevan la inclusión y la justicia social. Tubino y Yussi, debates de ética contemporánea. No es difícil para quien obre de buena fe percibir los hitos que conforman esa línea democratoria, el primero de los cuales no matarás. Es al mismo tiempo la exigencia suprema de diversas religiones practicadas por las sociedades humanas y el principio básico de la ética ciudadana de cualquier comunidad laica. El hecho que cada vez con más vigor se abre paso a las conciencias individuales y colectivas. Por el contrario, es que nuestro deber no es simplemente permitir la vida obteniéndose de suprimirla o limitarla, una consideración de los derechos humanos desde la negatividad, sino luchar porque una vida humana digna esté al alcance de todos los miembros de la comunidad, lo que significa transitar hacia una comprensión positiva, constructiva y política, en el más amplio sentido del término de esta doctrina. En este párrafo, el autor plantea que el deber humano no se limita simplemente a abstenerse de quitar o restringir la vida, sino que implica luchar activamente para asegurar que todas las personas tengan acceso a una vida digna. Esto implica adoptar una comprensión positiva y constructiva y política de esta doctrina, buscando activamente promover el bienestar y la igualdad para todos los miembros de la comunidad. Doy el pase a mi compañero. Eh, como citando a Turain, lo más importante hoy día es liberar a los individuos y a los grupos de control agobiante que les impone una élite dirigente que habla en nombre del pueblo y de la nación. Nadie puede actualmente defender un concepto antiliberal de democracia y no cabe duda de que los regímenes calificados de democracia populares fueron dictaduras impuestas a ciertos pueblos por dirigentes políticos que se apoyaban en un ejército extranjero. Como se puede observar en el caso de los
dado, los peruanos no están de acuerdo con el cambio de gobierno al mando de Dina Boluarte, por lo que ellos están haciendo manifestaciones. Claro está que ambas partes actúan mal, ya que tanto los oficiales como los ciudadanos estuvieron en disputas haciendo uso de la fuerza bruta. Le doy paso a mi compañero. Para finalizar, el Perú se rige por un Estado de Derecho, al cual protege la democracia y los derechos fundamentales de la persona humana. Mediante la Constitución que establece la protección de estos. La lectura proporcionada por la UTP en el libro Estado de Derecho, voy a citar a Zambrano y Fernández en el 2010. Sostiene que el Estado se precia de serlo por establecer un orden basado en la ley y la legalidad de esta. Lo cierto es que solo se podrá hablar de Estado de Derecho cuando éste establezca como eje central de su funcionamiento a los derechos fundamentales. Estos resultan de vital importancia, en tanto constituyen los instrumentos necesarios para la concreción del respeto a la dignidad humana. Con relación al caso, según el informe presentado por el CIDH, donde nos informa que hubo violaciones a los derechos fundamentales a los protestantes en contra del gobierno de Dina Boluarte, al ellos manifestarse y recibir un trato denigrante, abusivo por parte de la policía, están siendo vulnerados sus derechos a la democracia, su derecho a la protesta, su derecho a la integridad física. Por lo contrario, según Fernández y Zambrano, nos dice que el Estado debería de proteger estos derechos fundamentales y no violentarlos, como se ve en el caso del CIDH, presentado por el CIDH. Gracias, profesor. Como última reflexión, citamos a Ferrajoli en 2008, quien menciona: son derechos de los individuos que sirven para protegerlos contra sus culturas e incluso contra sus familias, que protegen a la mujer contra el padre o el marido, al menor contra los padres, en general a los oprimidos contra sus culturas opresivas. Pero esto va de la mano con la tutela de las libertades y con ella el respeto de las diferencias culturales que gracias a ellas se expresan. En este caso ejemplifica perfectamente la labor de la policía, que es proteger a los ciudadanos, el cual se contradice mucho según lo relatado en el caso de las protestas, donde se vulneraron los derechos de los protestantes y manifestantes presentes que exigían su derecho a reclamo, siendo de esta forma agredidos y ridiculizados en muchos casos por parte de las figuras de autoridad que se supone deberían brindarles protección, por lo que surge la controversia en que si fue ético o no el actuar de la policía al reprimir a los manifestantes. Muchas gracias, profesor.